Muy bien, y bueno, el título de su tema es Siete cartas. La semana pasada estuvimos estudiando por aquí algunas de esas cartas, precisamente, que se encuentran en el capítulo 2. Vimos cuatro mensajes. Eh, Ahorita vamos a recordarlos rapidito. Nuestro texto clave, ya también lo leímos, Apocalipsis 3:20, un texto que yo creo que todos lo conocemos, lo sabemos de memoria, muchos lo tenemos marcado ahí en nuestras Biblias. Es un texto que yo creo que a la mayoría se nos hace bonito, ¿no? Las palabras de este texto, palabras de Dios donde dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa, cenaré con él y él conmigo. Bueno, esto nos introduce un poquito, ¿no? al tema que vamos a ver. La semana pasada decíamos que estos mensajes eh, son realmente un triple mensaje, ¿sí? O estas cartas, estas siete cartas. ¿Por qué? Bueno, porque dijimos que tienen un significado o tuvieron un significado literal para las iglesias de Asia Menor, que están por aquí, ustedes las ven en pantalla. Unas iglesias que existieron en el primer siglo de la era cristiana y Dios tenía un mensaje especial para ellas. Eh, este mensaje también es un mensaje profético, porque, bueno, dijimos también que tuvo un cumplimiento en la historia, ¿sí? Vimos por ahí algunas fechas también relacionadas a cada mensaje. Y finalmente es un mensaje de tipo escatológico. ¿Qué es esto? Bueno, es un mensaje para la iglesia, especialmente, que vive o que iba a vivir al final de los tiempos. Es decir, para nosotros. ¿Sale? Entonces, a veces les comentaba, ¿no? La semana pasada que a veces nos quedamos nada más con el mensaje literal y el mensaje profético. Y se nos olvida que es un mensaje también para nosotros, en nuestros días, y hay mucho que aprender, ¿no? Acerca de esto. Y nos revela siete realidades de, de la iglesia de Dios, ¿sí? O del pueblo de Dios. Muy bien. Eh, entonces vimos la semana pasada cuatro mensajes. El primero a la iglesia de Éfeso, sí, que proféticamente fue del año 31 al 100. ¿Y qué mensaje, o qué pudimos aprender de esta iglesia? Bueno, que es una iglesia que en sus inicios era pura y que después dice que dejó su primer amor, ¿recuerdan? Es decir, y esto también es para nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque generalmente cuando conocemos a Dios, nuestro amor por Él pues es grande, ¿no? Y con el tiempo muchas veces se enfría y nos olvidamos de todo lo que hacíamos en un inicio, ¿verdad? Y el mensaje es pues regresar a ese primer amor. El mensaje de Esmirna, que proféticamente fue del año 100 al 313, nos hablaba un poquito acerca de la persecución, ¿se acuerdan? La persecución que se desató en contra del pueblo de Dios, y esto dijimos también que se va a repetir y se está repitiendo en nuestros días. La iglesia de Pérgamo del 313 al 538, donde el enemigo dice que metió doctrinas falsas dentro de la iglesia, y eso también sucede en nuestros días. Satanás también mete ideas falsas dentro de la iglesia, ¿verdad? A lo que tenemos que estar atentos. Y la iglesia de Tiatira, que fue del 538 hasta el 500, hasta 1517, perdón, nos hablaba de una mujer llamada Jezabel, ¿se acuerdan? Y dice que esta mujer estaba enseñando al mundo prácticamente, al mundo cristiano, ¿no? En aquellos tiempos, del 538 al 1517. Pero sabemos que eso va a volver a pasar también, ¿se acuerdan? Y decíamos que esta mujer un día recibió una herida y que la postró en cama, dice por ahí el texto, pero iba a levantarse. Y eso es lo que estamos viviendo en nuestros días. Y tenemos que estar también muy atentos a todos esos acontecimientos. Muy bien, así que vamos a continuar ya viendo más o menos el panorama, ¿verdad? Y lo que estudiamos la vez pasada. Eh, Vamos a continuar con nuestro estudio, capítulo 3.
de Apocalipsis. Muy bien. Vamos a leer los versículos del 1 al 6. Voy a invitarlos a seguir la lectura ahí en el capítulo 3 de Apocalipsis. Dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esta es una iglesia de nombre Sardis. Dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice, aquí está el mensaje: conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y reanima lo que queda y que está por morir, porque porque no hallé tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Y si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Con todo, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su ropa y andarán conmigo vestidas de blanco porque son dignas. Y el que venza será vestido de ropa blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré sus nombres ante mi Padre y ante sus ángeles. Y el que tiene oído, oiga, dice nuevamente, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya con este mensaje, el versículo 6, entendemos que es para nosotros también, ¿se acuerdan? Dijimos que aquí no dice, bueno, a ver, los de allá de Sardis, de aquella iglesia, escuchen lo que Dios les va a decir. Aquí es general el mensaje y dice: el que tiene oídos, oiga, entienda y ponga atención a lo que les tengo que decir, dice Dios. Así que si yo tengo oídos, este mensaje es para mí también. Jesús es el que pronuncia estas palabras. Dice aquí: el que tiene las 7 estrellas, el que tiene los 7 espíritus de Dios, que es Jesús, el que aparece en el capítulo 1, ¿recuerdan? Y bueno, dice: conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, ¿sí? Ese es el problema de esta iglesia. Pero estás muerto. Y aquí tenemos el periodo en el que se cumplió esto proféticamente, del año 1517 hasta 1798. ¿Qué pasó en este tiempo? En el año 1517 fue el año de la Reforma, ¿sí? Cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis por ahí en una catedral, ¿se acuerdan? Haciéndole ver a la iglesia misma sus errores, ¿sí? Y esto es lo que está haciendo Dios aquí también. Y dice que, bueno, durante este periodo, ¿sí? Pues se le conoce como el periodo de la Reforma, en donde mucha gente, ¿sí? Empezó a salir de la iglesia, eh, la única iglesia que había, la única iglesia cristiana, empezaron a salir. ¿Por qué? Bueno, porque se dieron cuenta que la iglesia estaba corrompida, ¿sí? Y lo vimos por ahí en el mensaje a Tiatira, ¿se acuerdan? Y menciona ahí a Jezabel, esta mujer, dice que estaba enseñando el paganismo. ¿Se acuerdan cómo dijimos que se mezcló el paganismo con el cristianismo, la verdad con el error? Y fue una apostasía generalizada. Entonces, la gente empezó a salirse porque se empezaron a dar cuenta de ese problema, ¿sí? Sin embargo, ¿por qué les dice Dios aquí? Dice que tienes nombre, de que vives y estás muerto. Bueno, todas estas nuevas iglesias que se les empezaron a llamar protestantes, cometieron los mismos errores que cometió la iglesia anterior, ¿sí? Esta iglesia de Tiatira, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó? Bueno, esta iglesia se caracterizó también por ser perseguidora, y ahora que estaban, digamos, libres, ¿sí? De todas esas
creencias equivocadas, libres de persecución. Ahora estas iglesias o esta nueva iglesia que se le llama aquí Sardis, ¿sí? La iglesia protestante en general, aunque había muchos grupos, había muchos líderes también, y bueno, cada quien pues iba, dependiendo a veces de las regiones, ¿no? De Europa donde se originaban esos movimientos, pues se les empezó a llamar de cierto modo, ¿no? A estas iglesias. Eh, el problema de ellos fue que, de nuevo, podríamos decir que Satanás no se quedó tranquilo, ¿no? De que la gente estuviera conociendo la verdad. Entonces empezó a trabajar otra vez Satanás dentro de esas nuevas iglesias. Y el problema fue ahora que también se convirtieron en perseguidoras, ¿sí? Cualquiera que empezaba o cualquiera que pensara diferente a ellos, se le empezaba a señalar, ¿sí? O sea, dentro del mismo protestantismo empezaron a haber estos problemas y se empezaron a formar nuevos grupos, ¿sí? Así que se repitió la historia, ¿sí? Se repitió la historia. Eh, dice por aquí, por eso le llama, tienes nombre de que vives, es decir, por causa de esa reforma, la gente pensó que ya estaban otra vez bien con Dios, pero dice Dios, pero no es así. O sea, a lo mejor al principio sí, pero al poco tiempo empezaron los problemas nuevamente, porque el enemigo nuevamente estuvo trabajando en medio de la iglesia, ¿sí? Este, y en la historia pues está registrado que estas iglesias, estos nuevos grupos también se convirtieron en perseguidores, se convirtieron en grupos intolerantes, ¿sí? Con cualquier idea diferente, ¿no? A la de ellos. Eh, Incluso los mismos seguidores de Lutero causaron muchas atrocidades en aquel tiempo, ¿sí? Contra cualquiera que pensara diferente a ellos, ¿no? Entonces, este, pues vemos que se convirtieron en lo mismo que ellos criticaban, ¿no? Y lo que ellos señalaban, ¿no? Como errores. Entonces dice por aquí el mensaje, en el versículo 2 dice, sé vigilante y reanima lo que queda y que está por morir. Dios les dice que las pocas cosas todavía que tenían de buenas, ¿sí? Ah, las estaban dejando morir nuevamente. Entonces, Dios está haciendo aquí un llamado, ¿no? A esta iglesia. Dice el versículo, dice, acuérdate de lo que has recibido, o sea, acuérdate de todo lo que recibiste, las ventajas, las nuevas, ¿cómo podríamos decir? Lo que estaban descubriendo, ¿sí? Las nuevas doctrinas, para ellos eran nuevas. Acuérdate, dice, y guárdalo. O sea, acuérdate del problema del que saliste cuando estabas en aquella iglesia, en la iglesia anterior, que está representada por la iglesia de Tiatira. Y guárdalo, dice, no nada más te acuerdes, guárdalo también. Obedece todo lo que aprendiste y vela, es el consejo. Estar atento. Porque si no, dice aquí, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Por qué llamaba Dios a este pueblo a estar velando, atento? Bueno, precisamente este periodo concluye cuando comienza el tiempo del fin, ¿sí? El tiempo del fin no comenzó el año 2020, no comenzó, bueno, está comenzando en estos días. El tiempo del fin comenzó desde el año 1798. Entonces, Dios le llama a esta iglesia a estar atenta, velando, porque el tiempo del fin que se acerca. Necesito que estés velando. Y si no velas, dice aquí, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Pero dice aquí el versículo 4, con todo tienes unas pocas personas que no han manchado su ropa y andarán conmigo vestidas de blanco porque son
dignas. Miren, esta iglesia, la iglesia de Sardis, me parece que tiene dos grupos, ¿no? Diferentes. Unos que pues parece ser que se han olvidado nuevamente de Dios, ¿verdad? Dice aquí, y que están dejando morir su fe. Están cayendo en las mismas cosas que la iglesia anterior. Pero dice que dentro de este grupo hay un pequeño grupo que no ha manchado sus ropas. O sea, un grupo que seguía que fiel. Hay dos tipos de personas, ¿no? Unos que se han desviado y los que siguen fieles a Dios, ¿sí? Y aquí nos dice que son pocas las que han seguido fieles a Dios, como a través de toda la historia, ¿sí? Pocas personas. Y estas personas dice que van a andar conmigo, dice Dios, vestidas de blanco, porque son dignas. Y dice, ¿y quiénes son estas personas? Dice, pues van a ser las que venzan. Dice, porque van a ser vestidas de blanco. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre ante mi Padre y ante sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok, esta iglesia o este mensaje tiene algo que decirnos a nosotros, ¿sí? En estos días. Porque aquí está hablando de una iglesia que va a triunfar, dice aquí, que va a salir victoriosa, que no va a manchar su ropa y que va a andar con Dios, dice, vestidos de blanco porque son dignos. Y saben que, bueno, ahorita vamos a profundizar un poquito más quiénes son estos, que dice aquí que van a vencer y que van a estar con Dios y su nombre dice jamás será borrado del libro de la vida. Pero si vemos aquí hay dos tipos de personas, ¿sale? No sé si lo notaron. Unos dijimos que se corrompieron nuevamente y unos poquitos que han seguido fieles a Dios, ¿sí? Así que esto sucede en nuestros días también. Claro que sí, sucede en estos días. Y esto tiene que enseñarnos algo a nosotros hoy. Dice, los mensajes dirigidos a las iglesias de Éfeso y de Sardis, aquí está lo que acabamos de decir de Sardis, me han sido repetidos por aquel que me da instrucción para su pueblo, por Dios mismo, ¿sí? Estamos viviendo el cumplimiento de estas advertencias. Nunca antes se había cumplido una escritura tan al pie de la letra como estas. Esto, bueno, fue escrito ya hace tiempo, ¿sí? En el tiempo de los inicios de nuestra iglesia. Y aquí nos dice la señora Elena White que se estaban cumpliendo esas advertencias en aquel tiempo, ¿sí? Porque, bueno, ellos estaban formando parte de un nuevo grupo, una nueva iglesia, ¿sí? Que estaba, pues, comenzando. Y a los pocos años saben que también esta iglesia empezó a tambalearse. Y cuando ella escribe esto, estaba haciendo alusión a un momento en el que la iglesia estaba ya muy ocupada en sus asuntos y se estaba olvidando de Dios. Y Dios tuvo que llamar su atención de una manera muy dramática, podríamos decir, muy extrema, donde dice la historia que un ángel de Dios prendió fuego por ahí algunos edificios de la iglesia, pertenecientes a la iglesia. No sé si habían escuchado de este asunto. Y Dios lo hizo porque quería llamar la atención de su iglesia. Ahora, esto se está cumpliendo hoy nuevamente. Habemos dentro de la iglesia personas fieles a Dios y personas que nos estamos yendo por otro lado, como les pasó a los pioneros por aquí de la iglesia, como les pasó a las primeras iglesias protestantes, lo mismo, ¿sí? Eh, entonces dice aquí que estas declaraciones son para nosotros, estas advertencias son para nosotros. Y aquí nos llama la atención a que, ¿se acuerdan? A velar,
porque dice, si no velamos, nos va a sorprender como un ¿qué? Nos va a sorprender Jesús como un ladrón en la noche. Dice, el pecado imputado a esta iglesia es que sus miembros no han fortalecido las cosas que le quedaban. O sea, habían dejado morir muchas cosas y las poquitas que les quedaban, que decía aquí, también las estaban dejando morir. Estaban ellos inmiscuidos ya en otros asuntos. Y la pregunta aquí dice, ¿se aplica esta amonestación a nosotros? ¿O eso no tiene nada que ver conmigo? Ni con mi tiempo, ni con mi iglesia. Eso fue para otra gente. Bueno, dice aquí, examinemos, perdón, dice, individualmente nuestro corazón a la luz de la palabra de Dios y sea nuestra primera obra poner nuestro corazón en orden con la ayuda de Cristo. Cada día, dice, hay que examinarlos. Si voy por el buen camino, si me estoy desviando, sigo siendo parte de ese grupo que es fiel a Dios. Y dice aquí que no son muchas personas, y eso tiene que también alertarnos, ¿sí? Porque si son pocos, o serán pocos, tenemos que asegurarnos de formar parte de ese pequeño grupo, que no manche sus ropas y que va a triunfar al final. Miren lo que nos dice en 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 4. Ahorita decíamos que la advertencia es que nos puede sorprender su venida como un ladrón. Y a veces pensamos que esa declaración cuando dice Jesús que va a venir como un ladrón, eso nos dice, bueno, pues el ladrón no avisa, así que pues nos va a caer de sorpresa Jesús. A veces lo tomamos así muy, luego lo malinterpretamos, ¿no? Esta declaración de Jesús. Pero aquí Pablo nos explica a qué se refiere esto, cuando dice que va a venir como un ladrón. ¿A qué se refiere? Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 4, dice lo siguiente. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, dice, que yo os escriba. Es decir, aquí Pablo dice, no debiéramos necesitar que se nos explique esto, ¿sí? Acerca de los tiempos en los que vivimos. ¿Por qué? Porque se supone que ya lo sabemos, ¿sí o no? Lamentablemente ignoramos muchas cosas. ¿Por qué? Porque no estudiamos, porque nos excusamos a veces en textos como este, ¿no? De que viene como ladrón, así que pues va a venir como ladrón, no va a avisar, nos va a caer de sorpresa, pero dice Pablo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón. Dice, bueno, eso ustedes ya lo saben, ¿no? Jesús lo dijo. Y que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ok, pero fíjense lo que nos dice aquí, versículos 4 y 5. Pero vosotros, o más vosotros, o ustedes, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. La pregunta aquí es, ¿a quiénes va a sorprender pues Jesús? Aquí, ¿para quiénes les va a caer como un ladrón en la noche? A veces pensamos que es a todo el mundo y a la iglesia misma, pero aquí dice que no. Dice que a los que son de qué? De la luz, no los va a sorprender. Dice, ustedes no están en tinieblas. A ustedes Dios les dio ¿qué? Conocimiento, les dio señales, les dio muchas ventajas que otra gente no tiene. Y obviamente pues tenemos que compartirlas, ¿no? Así que no hay excusa para decir, es que va a venir como ladrón. Va a venir como ladrón únicamente para quienes, para los que estén en tinieblas, los que estén durmiendo, los que estén en oscuridad, los que estén distraídos, los que estén dejando morir su fe, exclusivamente para ellos, ¿sí? Ahora la pregunta es si yo pertenezco a la luz o a las tinieblas. Si me va a sorprender
o voy a estar preparado. Esta es la amonestación, ¿sí? Para esta iglesia. Y esto es para nosotros hoy, porque nosotros estamos esperando, pues se supone que estamos esperando aquí a Jesús en nuestra generación. Así que hay que poner atención a este mensaje. Y bueno, continuamos con el mensaje a la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3 del 7 en adelante. Dice aquí, escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Conozco tus obras. He abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Sigue diciendo versículo 9, yo te entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y los obligaré a que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Por cuanto has guardado mi palabra de perseverar con paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir en todo el mundo para probar a los que habitan en la tierra. Yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venza, lo haré columna en el santuario de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Escribiré el nombre, sobre él, perdón, el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo enviada por mi Dios, y mi nuevo nombre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez nos dice, pon atención, ¿sí? El que tenga oído, que oiga y entienda. Eh, el, podríamos decir el mensaje dice, conozco tus obras, dice Dios, o sea, sé todo acerca de ti. No hay nada oculto, ¿no? Para él, dice, he abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar. Mensaje tuvo su cumplimiento profético entre los años 1798 y 1844. ¿Qué pasó ahí? Dijimos que en el 1798 comenzó el tiempo del fin. En el año 1844 sucedió algo muy, muy importante para toda la humanidad, no nada más para algunos o para nosotros. Esto fue para toda la humanidad. ¿Por qué? Comenzó en ese momento el juicio investigador, donde los nombres de todo ser humano iban a ser um, analizados, evaluados, para ver si somos dignos de estar frente a Dios o no. En 1844, y ese año también sucedió algo interesante, ¿se acuerdan? El gran chasco famoso, donde la gente estaba esperando el regreso de Jesús, pero hubo una equivocación por ahí, que Dios mismo permitió también. En esa fecha no iba a venir Jesús, sino que iba a comenzar el juicio. Sin embargo, Dios permitió que, que existiera por ahí esa equivocación para probar a la iglesia y para cribarla también, para depurarla. Después de ese acontecimiento, muchos se desanimaron y se fueron, los que no eran sinceros. Y otra vez quedaron poquitos, ¿sí? Los que eran sinceros, los que eran fieles a Dios. Esta iglesia dice las cualidades que Dios menciona de ellos es que habían guardado la palabra y no habían negado el nombre de Jesús. Seguían fieles a pesar de lo que había sucedido, ¿sí? Y seguían fieles a Dios a pesar de que había, eh, dijimos que había grupos, ¿sí? Que seguían todavía
persiguiendo dentro de la misma iglesia. Muchos de estos personajes que vivieron durante este periodo fueron expulsados de sus iglesias. Los echaron porque decían, estos están locos, ¿no? Estos traen nuevas ideas y los perseguían y los echaban de sus iglesias. Pero ellos siguieron que fieles, guardaron la palabra de Dios, no negaron su nombre. Y bueno, aquí Dios menciona algo interesante. Dice, yo te entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y los obligaré a que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, todo este mensaje? Bueno, este grupo especial, sí, que vivió en estos tiempos, ellos estaban esperando también el regreso de Jesús. Descubrieron muchas verdades también en ese tiempo, ¿se acuerdan? Eh, el libro de Daniel fue estudiado por muchas personas, fueron descubiertas muchas cosas que estaban selladas, estaban ocultas para el ser humano, y empezaron ellos a entender, ¿sí? A entender este libro. Ellos llegaron a la conclusión de que Jesús ya estaba a las puertas, que ya venía. Sin embargo, ya vimos ahorita, ¿no? Dios permitió eso por una razón. A veces pensamos que Dios permitió eso para castigarlos, ¿no? Para castigar ¿cómo podríamos decir? Su osadía, ¿no? De haber puesto una fecha para el regreso de Jesús y ándeles, no vino, ¿sí? Pero no fue así. Dios permitió eso porque tenía un propósito especial. Además, la fecha que ellos habían puesto estaba correcta, ¿sí? No había error en eso. El problema fue que se equivocaron de acontecimiento. Entonces, bueno, en estos días nosotros estamos esperando también a Jesús, que regrese. ¿Por qué? Bueno, porque todo ya se ha cumplido y estamos viendo todos los días acontecimientos que nos anuncian que Jesús regresa, ¿sí? Nos dice por aquí que Dios había abierto una puerta para ellos. ¿Cuál es esa puerta? Bueno, en el cielo, precisamente en aquel momento, en el 1844, una puerta se abrió. ¿Se acuerdan cuál fue? La puerta en el templo de Dios, en el santuario de Dios, se abrió la puerta del lugar santísimo. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús iba a comenzar un juicio y él tenía que interceder también por su iglesia, por su pueblo. Y esa puerta se abrió. Y dice aquí que esa puerta nadie la podía cerrar. La abrió para todos nosotros, nos dio acceso al lugar santísimo, a todos nosotros, ¿sí? A través de su persona. Nos dio esa oportunidad de estar delante de Dios, pero Él como nuestro representante, eh, abogando por cada uno de nosotros. Ahora, podemos decir, bueno, eso fue allá en 1844, pero resulta que ese juicio se sigue llevando a cabo en nuestros días. Así que este mensaje es para nosotros también, porque estamos siendo partícipes de ese juicio, aunque no lo querramos, aunque no lo creamos y aunque no nos interese, ¿sí? Todos vamos a ser evaluados. Entonces, el mensaje dice aquí, dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, y los haré, dice, que vengan y se postren ante ti en el tiempo final. Sabemos que va a haber un conflicto nuevamente, ¿no? Entre el bien y el mal, y está sucediendo hoy. Bueno, el pueblo de Dios va a ser nuevamente acosado, perseguido por, dice aquí, les llama aquí los de la sinagoga de Satanás, los que se dicen, pero que no son, los que se dicen ser cristianos,
pero que no lo son. Y aquí está hablando de todo el cristianismo, ¿sí? Muchísimas iglesias, ¿no? Muchísimas iglesias cristianas, pero dice Dios, no todos son cristianos. De nombre sí, ¿no? Todos, pero realmente no todos. La mayoría no. Y ellos dice que van a hacerle la guerra también al pueblo de Dios. Pero dice que al final Dios hará que vengan y se postren delante de su pueblo, que va a ser un pueblo fiel, un pueblo triunfador. Dice, para que sepan que yo te he amado, que yo te protejo, que tú eres mi pueblo, y eso va a pasar al final. Todos van a reconocer que este pueblo especial era un pueblo que Dios lo había escogido, que Dios lo había amado, que tenían la razón, aunque en su momento pues le hacían la guerra, ¿no? Eh, y dice aquí que a pesar de todas las dificultades, esta iglesia va a triunfar. Entonces, estamos hablando aquí, estas tres iglesias, las tres últimas iglesias, nos hablan de la condición de nuestro mundo también en nuestros días, en los días finales. ¿Por qué? Bueno, porque dentro del cristianismo, dijimos, hay dos grupos, como los que menciona en la iglesia de Sardis. Unos que, que se desviaron del camino y unos poquitos que siguen fieles a Dios. ¿Quiénes son esos fieles? Son los de esta iglesia, ¿sí? De la iglesia de Filadelfia. Este grupo especial. ¿Qué dice aquí? Hará Dios que los demás se posten ante ellos, casi pidiéndoles perdón, ¿sí? Los obligaré, dice Dios, a que vengan y se postren a tus pies. Por cuanto tú has guardado mi palabra de perseverar con paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir a todo el mundo para probar a los que habitan en la tierra. Esta iglesia es la que va a llegar aquí, donde dice que van a recibir sus vestiduras blancas, que van a estar con Dios, delante de Dios, que su nombre no va a ser borrado del libro de la vida, este grupo. Y si nosotros analizamos bien las características de este grupo que menciona aquí en la iglesia de Filadelfia, se está refiriendo a los 144,000, a este grupo especial que va a salir triunfante de la última tribulación de este mundo, del último gran conflicto, que van a estar de pie delante de Dios, que van a llevar su nombre escrito donde en sus frentes. O sea, tiene muchas coincidencias, ¿no? Esta iglesia con esos 144,000, con ese grupo que va a ser trasladado al cielo sin ver la muerte, que va a ser protegido, dice aquí en este versículo, de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo. Ellos van a pasar una prueba también, van a tener una prueba, un examen final, pero lo van a hacer antes que todos los demás. Y ellos van a pasar ese examen, esa prueba. Y cuando venga la gran prueba, dice aquí, sobre todo el mundo, sobre el resto del mundo, Dios les va a proteger. Dice, yo, por cuanto tú, dice, guardaste mi palabra, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Porque voy a probarlos a todos, dice. Pero ustedes, en ese momento, dice, ustedes ya van a estar a salvo. Ustedes ya van ustedes ya en ese momento han aprobado ese examen, esa prueba. Y van a ocupar, dice aquí la promesa, un lugar importante, permanente en la presencia de Dios. Dice la promesa, al que venza, estos que venzan, dice, los haré columna en el santuario de Dios. O sea, alguien muy, muy importante en el santuario de Dios y dentro del gobierno del universo. Y escribiré mi nombre, dice, sobre ellos. Él cuando dice que escribe Dios su nombre o les da su nombre, es algo parecido a lo que sucede con los matrimonios, ¿no? Cuando la novia
Cuando la mujer se casa con un hombre, la novia o la esposa toma el nombre de quién, de su esposo. La mayoría de las culturas, ¿no? Y parece que esto es a lo que se refiere Dios también. Dice, yo te voy a dar mi nombre, mi apellido. Y vas a estar conmigo, dice, en todos lados dice, por ahí en Apocalipsis 14 dice, estos son los que andan con él a donde quiera que va, que andan con el cordero a donde quiera que va. Así como la esposa anda para todos lados con su esposo, así este pueblo va a tener ese privilegio de estar con Dios para siempre, que va a ocupar un lugar muy importante dentro de su reino y que van a tener el privilegio de no conocer la muerte. Eh, y aquí el consejo para esta iglesia dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Eso que tienes, que has logrado, esa esperanza que tienes también en el pronto regreso de Jesús, reténlo. No lo dejes, no te olvides, no lo hagas a un lado, para que nadie tome tu corona. ¿Este mensaje es para nosotros hoy? Claro que sí. Y ojalá que todos los que estamos aquí podamos formar parte de este grupo, de esta iglesia, que es la que va a salir triunfante, dice, de la hora de prueba que viene sobre el mundo. Y esto no está lejos. Esto ya no lo podemos ver muy a futuro. Esto está aquí a la vuelta de la esquina. Y dice por aquí, cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra. Ellos ya que pasaron la prueba, ¿sí? Habrá recibido la ayuda tardía y estará preparado para la hora de prueba que espera. Viene una hora de prueba, ¿se acuerdan? El tiempo de angustia. Un ángel que regresa de la tierra, del cielo, dice, anuncia que su obra está terminada. Le avisa a Dios, ¿sabes qué? Ellos ya terminaron su obra. Se acabó para ellos la prueba. El mundo ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Y todos los que tengan ese sello, dice que son los que van a ser protegidos de la última gran prueba que viene sobre el mundo. No van a ser raptados, como muchos dicen. La iglesia no va a desaparecerse mientras vienen las pruebas aquí sobre el mundo. La iglesia va a estar en el mundo, es lo que nos dice la palabra de Dios, pero va a ser protegida, obviamente, dice aquí el texto. ¿Sí? Cada caso, dice, ha sido fallado para vida o muerte en ese juicio del que hablamos. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y ha borrado los pecados. El número de sus súbditos está completo. Esos 144,000 que decíamos. El reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo van a ser dados a ellos, a esta iglesia, a la iglesia de Filadelfia. Dados, dice, los herederos de la salvación, y Jesús va a venir a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ojalá que todos podamos formar parte de este grupo especial. Pero hay un mensaje más todavía para el otro grupo. ¿Se acuerdan? Dijimos que había dos grupos en el tiempo final, ¿sí? Que aparecen por aquí en la iglesia de Sardis. Los fieles y los que no han sido fieles a Dios. Y aquí hay un mensaje para este grupo, ¿sí? Mensaje a la iglesia de la Odisea de 1844 en adelante hasta nuestros tiempos. Ese es su cumplimiento profético. Así que esto nos afecta doblemente, porque los mensajes son para nosotros también, ¿sí? Para estos tiempos. Y aparte, porque esta iglesia representa el periodo de tiempo en el que estamos viviendo, o sea, dos veces, ¿no? Vamos a dar lectura por ahí del 14 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, así dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios.
Conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero porque eres tibio y no eres ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no conoces que eres un cuitado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico, vestidos blancos para cubrir tu vergüenza y tu desnudez, y colirio para que unjas tus ojos y puedas ver. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa, cenaré con él y él conmigo. Al que venza le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok, ya vimos el periodo, ¿no? Al que se refiere, que nos afecta doblemente a nosotros. ¿Qué cualidades tiene esta iglesia? Bueno, no tiene ninguna, a diferencia de las otras 6 iglesias. No hay algo que Dios pueda alabar de esta iglesia, que Dios pueda reconocerles. Dice que es una iglesia tibia, a medias, con un pie dentro, un pie fuera, eh, medio cerca de Dios, todo a medias. Pero dice que es una iglesia orgullosa espiritualmente. Ahora, cuando escuchamos esto, decimos, bueno, pues así es la iglesia de hoy en día, ¿no? Y a veces nos conformamos al ver la situación, ¿no? De nuestra iglesia y decimos, bueno, pues es que así está profetizado, así teníamos que ser, ¿no? Así dijo Dios que así va a ser la iglesia y pues así somos. No tiene que ser así en mi vida. ¿Por qué? Porque ya vimos que hay otra iglesia también que está representada por la iglesia de este tiempo y no se parece nada a esta. La iglesia de Filadelfia y la de la Odisea no se parecen, ¿sí? Sin embargo, las dos están conviviendo y las dos están formando parte de una iglesia que se llama Sardis, aquí en estos mensajes, están por ahí juntas todavía, pero el hecho de que usted diga, bueno, pues somos de la Odisea, pues por eso salí así, tibiezón. Eso no es una excusa, ¿sí? Y bueno, esta iglesia, dijimos, no tiene ninguna cualidad, nada que Dios pueda reconocerle. Y lo que dice Dios es que se está prácticamente aguantando el vómito. Esta ciudad de la Odisea que existió en aquellos tiempos, en el primer siglo, esta iglesia, y bueno, la ciudad tenía las características que nos dice por aquí. Era una ciudad muy orgullosa, presumida por todas las ventajas que tenía. Y luego tenían hasta agua calientita o tibia. Ellos tenían aguas termales por ahí y eran aguas hasta curativas. Tenían mucho, tenían dinero, tenían de todo por ahí. Universidades, uh, tenían su propia moneda, esta ciudad. O sea, tenía mucho que presumir, ¿no? Tan así eran de orgullosos que en una ocasión que hubo un terremoto en aquella ciudad, en aquel lugar que devastó la ciudad, se negaron a recibir ayuda porque nosotros podemos solos. Nosotros salimos adelante.
solitos, sin ayuda de otras ciudades, de otros países, ¿no? No los necesitamos. Estando en la situación en la que estaban. Y Dios compara esta iglesia con este periodo de tiempo, de 1844 hasta el final del mundo. Una iglesia, dice, tibia espiritualmente, pero a la vez orgullosa, presumida de lo que es. Pero la realidad, dice Dios, es que eres, ¿qué dice aquí? Ciego, miserable, pobre, desnudo. Y dice Dios, mejor te ofrezco algo, ¿sí? Aquí lo interesante, dice bien también, es que esta iglesia presume de muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas que presume, pues, es que es el pueblo de Dios, ¿no? La iglesia, somos el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Tenemos la verdad, decimos. Pero que aquí hay algo interesante que está en el versículo 20, que es el texto que leímos. Y dijimos que es un texto bonito, con una bonita promesa de parte de Dios, lo memorizamos, lo subrayamos ahí en nuestras Biblias, pero es algo triste también. ¿Por qué? Porque resulta que Dios, ¿en dónde está? O Jesús, ¿en dónde está? ¿Dentro de la iglesia? Aquí el texto nos dice que está fuera y está ¿qué? Tocando. Sin embargo, es una iglesia que presume que tiene a Dios, que tiene la verdad, que es el pueblo de Dios, pero Dios está allá afuera. Y esto es lo triste de este texto, aunque nos guste mucho, es un texto triste porque Dios está afuera. Y no conforme con eso, de que Dios está afuera porque la iglesia lo ha echado afuera, todavía se digna a tocar. Yo no sé si a usted lo han echado alguna vez de algún lado y le han quedado ganas de volver. Y toca e insiste para que lo dejen entrar. Yo creo que pocas personas lo haríamos, ¿no? Si me corrieron de un lugar, ¿cómo voy a ir todavía y voy a tocar y voy a pedir oportunidad de entrar? Si me corrieron, pues digo, pues ahí se ven. Pero fíjense cómo es Dios, que nosotros lo echamos de nuestras vidas y ahí está. Lo echamos de nuestras iglesias y ahí está tocando, pidiendo una oportunidad de entrar. Cuando creo que nosotros somos los que debiésemos de estar a su puerta tocando, pidiendo una oportunidad. Él es el que lo hace. Y, y a pesar de cómo ha sido tratado por esta iglesia, todavía hace una promesa y dice, si abres, si escuchas y abres, voy a entrar a tu casa, voy a cenar contigo. Y dice algo bien interesante, dice, y el que venza le dará que se siente conmigo en mi trono. Todavía le está ofreciendo esta iglesia algo fuera de serie. Sentarse en el trono de ¿quién? De Dios. Como que todavía Jesús nos quiere convencer de cualquier manera. Dice, bueno, pues a ver si con esto se animan a abrirme la puerta. Y nos está ofreciendo algo que no se le ha ofrecido a nadie en toda la historia del universo. A nadie. ¿Se acuerdan cuál fue el problema de la guerra entre el bien y el mal? Pues fue que Satanás, que Lucifer quería sentarse en el trono de Dios. O sea, a nadie se le permite eso. Y Dios nos está ofreciendo eso como un incentivo, como algo que dice, pues a ver si con esto reaccionan, se animan, sentarse en el trono con Él. ¿Se imaginan, o sea, de lo que estamos hablando aquí, el privilegio que es eso? Y sin embargo es la iglesia que dejó fuera a Dios, que lo echó y que aún así se siente que orgullosa y presume muchas cosas, ¿no?
mis iglesias, mis instituciones, la verdad y todo lo que tenemos, las ventajas que tenemos. Miren lo que dice aquí. Si alguna vez hubo un pueblo que necesitó prestar atención al testigo fiel que aconsejó a la iglesia de la Odisea, a ser celosa, a arrepentirse ante Dios, y nos invita a comprar oro, colirio, vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque todo lo queremos hacer por nosotros mismos y creemos que todo lo que tenemos es por nosotros, no por la justicia de Cristo. Eso representa las ropas limpias, la justicia de Cristo. El colirio representa a quién? Al Espíritu Santo, que es el que nos hace que darnos cuenta, el que nos abre los ojos para ver en qué estamos mal. Y el oro está aquí representado, o más bien la fe está representada aquí por ese oro, ¿sí? Nuestra fe. Entonces dice, necesitas fe, necesitas de mi espíritu y necesitas de mí. Justicia, cosa que no tienes y que tanto presumimos, ¿no? Los cristianos. Así que nos llama a arrepentirnos, pero no se puede uno arrepentir sin esas tres cosas que nos ofrece Él. Si no tengo fe, si no tengo su justicia y si no tengo el Espíritu Santo en mi vida. Dice aquí, somos nosotros nosotros quienes hemos recibido verdades estupendas. Todo esto que estamos estudiando, mucha gente ni idea tiene. Dice, verdades estupendas para este tiempo. Pero no hemos vivido a la altura de los privilegios y las responsabilidades que se nos han confiado. Perdimos mucho por no haber vivido a la luz de las verdades solemnes que profesamos creer. Qué triste, ¿no? Y esta iglesia, dice Dios, está a punto de ser ¿qué? Vomitada, rechazada. Y aunque está ahí Dios conteniendo el vómito, todavía está que tocando, insistiendo por amor a su iglesia, por amor a nosotros. Que eso no cualquiera lo hace, o nadie lo hace. Y Dios todavía ve esperanza en algunos de los que estamos ahí, rechazándole. El Señor, dice, nos muestra aquí que el mensaje que ha de ser dado, y aquí está otro mensaje para nosotros, el mensaje que tenemos que dar al mundo, ¿cuál es? No es un mensaje de paz y seguridad. El mensaje a los laodicenses, los hijos de Dios, perdón, en el mensaje a los laodicenses, los hijos de Dios son presentados en una posición de, ¿qué dice? De seguridad carnal. Aquella iglesia se sentía segura. ¿Qué le podía hacer? Ni los terremotos le decían nada, ¿no? Tenían de todo. Nosotros creemos que nada nos puede pasar también. Seguros, dice aquí. Y estamos viendo una época muy complicada, muy trascendental en la historia de nuestro mundo, y muchos todavía estamos, como dice aquí, tranquilos, seguros, confiados. Dice, están tranquilos creyendo en una exaltada condición de progreso espiritual. ¿Qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza que en ellos, perdón, que la confianza de que ellos, o de que en ellos dice todo está bien? Todo está bien, ahí la llevamos, vamos saliendo, ¿no? De esto, estamos mejorando, todo bien. Estamos echándole ganas, ¿no? Pero dice que en realidad, dice Dios, no lo digo yo, dice, en realidad todo está y todo anda mal. Y uno puede decir, ay, qué exageración, ¿no? Y cuando escuchamos mensajes de este tipo, decimos, no creo que estemos tan mal, ¿no?
Y volteamos a ver a nuestro alrededor y decimos, no, pues aquel anda todavía peor que yo, aquellos de aquella iglesia pues andan peor que nosotros, más perdidos, más extraviados. Pero Dios lo dice que todo está mal. Y cuando dice todo es todo, por eso no hay nada que le reconozca a esta iglesia. No hay nada que diga, bueno, como con otras iglesias, ¿no? Dice, bueno, esto estás haciendo mal, pero, decía Dios, pero esto lo estás haciendo bien, esto lo has sobrellevado, has sido fiel, no has negado mi nombre, etcétera, etcétera. Pero esta iglesia no tiene nada, nada, nada bueno. Sin embargo, somos una iglesia que presumimos muchas cosas, ¿verdad? Decimos, no, mire, con orgullo, ¿no? Lo decimos. Y dice aquí, el mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño, aunque sincero en esa creencia. O sea, sinceramente creemos que estamos bien. Y eso está peor todavía, ¿no? Porque ni siquiera nos damos cuenta del problema. Entonces, este mensaje, pues es muy fuerte, ¿no? Para nosotros, lo bueno, ¿sí? Es que dice Jesús que ahí está, todavía, insistiendo. Y mientras escuchemos esa voz, ese toquido en nuestra puerta, tenemos la oportunidad de abrir y de salvarnos. Ahora, si dijimos que hay dos grupos, ¿no? Dentro de lo que es la iglesia de Sardis, se puede encontrar dentro de esa iglesia a la iglesia de Filadelfia y la de la Odisea. ¿A cuál quiero yo pertenecer? Tal vez esté aquí, ¿no? En este momento, pero si todavía tengo la oportunidad, si Dios está ahí insistiendo, dándome una oportunidad más. Pero un día esa puerta que dijimos ahorita que estaba abierta, un día se va a cerrar y cuando se cierre, también dice Dios, nadie va a abrir. Y ese momento está cerca también, cuando esa puerta se cierra. Así que bueno, vamos a quedarnos con este mensaje, Apocalipsis 3:20, con esta promesa que les digo, aunque suena triste porque Jesús está fuera, ahí lo tengo fuera, y está fuera de la iglesia y dice, ahí estoy, dice, estoy a la puerta llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, no nada más es escucharlo, porque muchos sí escuchamos, ¿no? Los llamados de Dios, pero no le abrimos la puerta. El que abre también dice, si abres, entonces entraré a tu casa y cenaré con él y él conmigo. Así que no todo está perdido, aunque este mensaje está eh, fuerte, dijimos, ¿no? Y pareciera que esta iglesia pues ya no tiene esperanza, pero Dios todavía ve esperanza en algunos, ¿no? Así que esta iglesia de Sardis realmente está representando a la iglesia, dice aquí, militante. ¿Qué es eso? Bueno, al grueso de la iglesia, a toda la iglesia, a todo el cristianismo. Y cuando hablamos de iglesia no se está refiriendo tampoco a una denominación, ¿sale? Porque a veces sí pensamos, ¿no? Que todo es para ciertas iglesias o para nosotros nada más. Es el cristianismo, todos los que nos decimos ser seguidores de Cristo. Pero dice que dentro de esta iglesia hay unos que nada más dicen que están vivos, dice, pero están muertos. Que nada más decimos que somos, pero no lo somos. ¿Quiénes son los que son? Aquí están. La iglesia triunfante, los que van a pasar la prueba, los que van a ser sellados, los que Dios va a proteger en la prueba final, los que no van a conocer la muerte, la iglesia de Filadelfia, y tenemos al otro grupo, los que dicen nada más, la Odisea. Entonces, a veces hemos creído, ¿no? Que por ser de este tiempo y somos de la Odisea, pues estamos amolados y así vamos a ser tibios, ¿no? Pero Dios dice que no es así.
Dice que podemos formar parte de quién, de este grupo. Estos dos grupos se encuentran dentro de este otro, ¿sí? Entonces, no tiene que ser así mi vida, ni mi iglesia, porque a veces así decimos, no, pues es que eso es profético, ¿no? Pues así nos tocó, pero Dios dice que no. Y ahora aquí, esta iglesia es una iglesia que es que vomitada, desechada. Pero aquí el mensaje es que está a punto de ser vomitada. Es decir, todavía dice Dios, tienes todavía una oportunidad, por eso estoy llamando desesperado, porque quiero sacarte de ahí, quiero que formes parte de este grupo. Pero finalmente, si no abro la puerta, voy a ser que desechado. Tenemos que decidir muchas cosas, ¿no? Que arreglar muchas cosas en nuestra vida, pero necesitamos de la ayuda de Dios, necesitamos de ese colirio, necesitamos de ese oro, de esas ropas, para poder formar parte de esta iglesia. Y aquí es el que quiera. Dios no selecciona gente al azar, ¿sí? O al que le cae bien, o al que tiene palancas. Él no es como nosotros. Él nos está abriendo la oportunidad, esa puerta, dices, para el que quiera. Entonces, si tú quieres formar parte de este pueblo, lo único que tenemos que hacerle a Dios es pedírselo y decirle, yo quiero formar parte de ese pueblo. Y si estoy aquí, digo, pues, sí, he sido así, tibio, pero quiero ser caliente, quiero estar contigo, quiero formar parte de ese grupo que estará contigo, que tendrá tu nombre escrito en la frente, que será columna del templo de Dios por la eternidad. Eso es nada más para el que quiera. Y el que no quiera, pues será desechado. Pero es el que no quiera, no el que diga a Dios, no, no, este sí, este no. Cada uno tomaremos esa decisión. Escuchemos el llamado de Dios y abrámosle la puerta, dejémosle entrar a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra iglesia y pidámosle que nos mantenga en este grupo, que triunfará, saldrá triunfante de esa prueba final que viene muy pronto sobre nuestro mundo. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz noche y que podamos llevar esto a cabo en nuestras vidas, estas decisiones que son cruciales para nuestra salvación.